Muy buenos días, mi nombre es Enrique Aquiles Alvarado Alfaro y en el video de hoy queremos hablar con ustedes sobre cuál es la importancia de los contratos escritos, no solamente si laboras en una empresa, sino también en cualquier situación para efectos de poder mantener un registro de las obligaciones que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. De entrada quiero primero disculparme por estar aquí un poco más informal en relación con los videos anteriores. Pero bueno, próximamente estaremos comentándoles una sorpresa que, bueno, ahí próximamente se van a dar cuenta. Pero bueno, las disculpas del caso. Lo primero que debemos saber es que, bueno, día a día siempre vamos a estar entablando relaciones contractuales, quizás a veces sin darnos cuenta. Incluso, por ejemplo, cada vez que compramos un café en una cafetería o cada vez que agarramos el bus público, estamos encontrándonos en situaciones donde nacen contratos y por lo tanto derechos y obligaciones. Lo que sucede es que ese tipo de contratos son contratos verbales, es decir, que simple y sencillamente se perfeccionan y pues por lo tanto se reciben las prestaciones debidas por ambos contratantes sin la necesidad de un documento que certifique los extremos o las cláusulas contractuales específicas que van a estar orientando la actividad de los participantes. A pesar de eso, este tipo de contratos, por razones que ustedes puedan ya tal vez irse dando cuenta, resultan algunas veces inconvenientes para efectos de eventuales reclamos o para efectos de solicitar un incumplimiento parcial de las obligaciones y por lo tanto reclamar daños y perjuicios o rescindir de la relación contractual, etc. Lo que sucede en esos casos, por supuesto, es que de haber tenido un poco de previsión sobre los eventuales errores que se pudieron haber dado, hubiera sido más conveniente haber realizado una contratación escrita, pura y dura, como suele verse en las prácticas comerciales modernas, ¿verdad? Sucede entonces, por lo que venimos comentando, que ciertamente los contratos escritos van a traer una serie de ventajas que no tienen otro tipo de contrataciones no escritas, ya sea esto un documento físico o mediante un documento digital en la computadora, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son algunas de estas ventajas o cuáles son las importancias más evidentes o válidas para efectos de orientarse a hacer contrataciones escritas? La más básica y la más importante es que vamos a poder tener un registro escrito y duradero de cuáles son los derechos y las obligaciones que como partes estaremos teniendo dentro de una vida contractual específica. Esto claramente dependerá del contrato, es decir, es distinto que se llegue a suscribir un contrato de compra-venta, a un contrato de arrendamiento, a un contrato de fideicomiso, etcétera, etcétera. Por eso dependerá del contrato, pero lo cierto del caso es que siempre podremos saber, en caso de que estemos con un contrato escrito, cuáles son los extremos a los cuales estamos obligados a responder, a cumplir o en su defecto a reclamar a la otra parte en caso de un incumplimiento total o parcial de las obligaciones. Eso en primer lugar. En un segundo lugar, la mayoría de contratos estamos siempre teniendo en juego transacciones con cosas. Entonces, por ejemplo, puede ser que en un contrato de compraventa de un vehículo se especifique así que en el papelito, es decir, en el contrato, diga que el vehículo placa tal, modelo tal, tiene que ser entregado de manera tal, en tal fecha, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que pasa? Que en caso de que en la vida real, cuando la prestación de la otra parte no sea acorde o proporcional con lo establecido en el contrato, muy sencillamente se puede haber una relación de incongruencia entre lo dado efectivamente con lo contractualmente establecido, haciendo de esta manera que sea procedente reclamar por los vicios ocultos o eventualmente por el incumplimiento parcial. Eso por un lado. Por otro lado, también esto nos sirve a nosotros para poder simple y sencillamente establecer cuáles son las modalidades o los aspectos modales que serán importantes a lo largo de la vida contractual, como lo decíamos ya antes. Por ejemplo, si se va a dar el carro o si se va a dar la cosa cualquiera que haya sido objeto de la compraventa, ¿de qué manera debe hacerse esto? ¿O qué momento exactamente debe hacerse esto? O por ejemplo, otra cosa muy importante establecer en cualquier contrato, ¿cuáles serán las obligaciones o responsabilidades que yo tendré como transportista a la hora de llevar el producto, la mercadería X del punto A al punto B? ¿Quién responde del punto A al punto B? O por ejemplo, cómo se llega a materializar efectivamente la entrega de un paquete de mercaderías a la persona compradora, etc. Todo este tipo de especificaciones
única y exclusivamente mediante un contrato escrito pueden llegar a solventarse de una manera justa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos contratos verbales estamos siempre nada más refiriéndonos a lo que nuestra memoria podría sugerirnos o a lo que nosotros creemos que la otra persona había dicho o lo que nosotros entendimos, lo cual es simple y sencillamente un caos de principio a fin, ¿verdad? Por esta razón es que precisamente a la hora de tener un contrato escrito se le puede poner a un tercer imparcial para que decida exactamente, de acuerdo a la interpretación del documento, qué es la obligación concreta que las personas cumplidor tenían en relación con el contrato. Esta es la única manera, es decir, con un contrato escrito, que podemos eventualmente solventar esto, ¿verdad? Porque en caso contrario, estaríamos siempre única y exclusivamente asumiendo la buena fe de las personas, haciendo que la palabra sea lo que decida el venir de las relaciones entre sujetos, ¿verdad? Cosa que nunca va a ser deseado. Otra ventaja es que cuando estemos suscribiendo un contrato escrito tendremos seguridad o certeza de que lo que sea que estemos suscribiendo va a llegar a materializarse efectivamente en la práctica. Claro, esto no quiere decir que cada vez que hagamos un contrato todo va a ser exactamente como esté en el contrato. Precisamente esos son muchos de los problemas que se dan con los incumplimientos contractuales o con los incumplimientos tardíos, etcétera, las obligaciones. Pero por lo menos al tener estos contratos estamos con la seguridad de que podemos exigir o el cumplimiento forzoso o una indemnización por el pago mal hecho en relación con lo establecido en el contrato, ¿verdad? Todo este tipo de detalles son cosas que, bueno, obviamente aquí en un video de YouTube lo que hacemos es, muy por encima, comentárselos a ustedes para que siempre se decanten cuando sea posible, sepan que es un derecho de ustedes hacer un contrato escrito propiamente, pero en caso de que necesitasen ayuda con la redacción o incluso en los procedimientos de negociación precontractual para efectos de llegar a consolidar un contrato finalmente entre socios comerciales o entre ustedes como empresarios con sus trabajadores o por ejemplo con algún eventual sujeto que suministre productos para un giro comercial específico, nosotros desde Bufete Alvarado y Asociados vamos a estar abiertos para poder ayudarles con todo eso. Por favor, escríbanos un mensaje, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal para efectos de que se mantengan informados con toda la información relativa al derecho comercial que tenemos para ofrecerles. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero verlos en el próximo video. Un fuerte abrazo, pura vida.